Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que nos acompañan hoy en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Amigos oyentes, pastor Lizardo, hoy es martes 10 de agosto. Sí, vamos avanzando en el mes. Hoy vamos a ser bendecidos con la lección Perdonar y olvidar. Yo no sé cuántos, pastor Lizardo, de los que están aquí han tenido esa interrogante: si yo perdono, ¿debo olvidar? Es como si le hicieran un lavado en su cerebro. No funciona así el perdón, y vamos a aprender algunas cosas importantes para sanidad en este día. Así que, amigo oyente, acomódese en el lugar donde usted está y no deje de escuchar la lección de hoy, que va a bendecir su alma. También les recomiendo que puedan compartirlo en los grupos de sus familiares, en los grupos de su iglesia. Colóquelo en su muro de Facebook. Y si aún usted no se ha suscrito al canal de Denis Mercedes, su servidor, o de Alex Lizardo, le recomiendo en el nombre de Jesús que lo haga ahora, para que no se pierda ninguno de los contenidos que son de edificación espiritual. Visítenos y suscríbase a los diferentes canales: Denis Mercedes, su servidor, o Alex Lizardo, para que continúe recibiendo bendición. Yo quisiera orar antes que podamos contestar la pregunta ¿perdonar y olvidar? Vamos a invitar al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad nueva que nos das de poder recibir sanidad a través de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo hoy nos continúe sanando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el estudio de hoy es bastante interesante. Perdonar y olvidar. Y vamos a empezar el estudio de hoy diciendo que el perdón es una decisión de la voluntad. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios es quien nos manda a perdonar. Debemos hacer una elección consciente de obedecer a Dios y perdonar. Y tal vez, pastor Denis y amigos oyentes, el ofensor puede no desear el perdón y quizás nunca cambie, pero eso no niega el deseo de Dios de que poseamos un espíritu de perdón. Lo ideal sería que si una persona te hace daño, esa persona vaya donde ti y te pida perdón. Pero si la persona que te ofende o que te hizo daño no busca reconciliarse contigo, es nuestro deber de parte de Dios perdonar a esa persona. La doctora Marilyn Armour, terapeuta familiar que trabajó por mucho tiempo con sobrevivientes del Holocausto judío, ella como terapeuta familiar trabajó con estas personas para tratar de averiguar qué habían hecho estos sobrevivientes para dar un sentido a lo que les sucedía. Ella escribió: la idea del perdón es un acto intencional de la víctima, no es algo que simplemente suceda. ¿Y qué es lo que está tratando de ilustrar esta doctora? Que el acto de perdonar no es un asunto que aparece como un acto de magia, no. El acto de perdonar es algo intencional. Yo me propongo a perdonarte a pesar de todo el daño que tú me hayas hecho y aunque tú no me hayas pedido perdón. Interesante eso, pastor. Yo estoy muy de acuerdo como psicólogo y como terapeuta que soy también de familia. Estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora Marilyn. Hay un dato muy interesante también, pastor Lizardo, que muchas de esas personas que sobrevivieron al Holocausto murieron luego, después, más adelante, por ese odio, ese rencor, los enfermó y perdieron la vida.
otros prosperaron, fueron exitosos y crecieron en sanidad. Se le hizo un estudio, una investigación a esas personas y se dieron cuenta que lo que tuvo que ver con su superación, con su éxito, fue el haber perdonado lo que había pasado anteriormente. Así que el perdón tiene mucho que ver con lo que vas a avanzar en tu futuro. Si quieres seguir creciendo, si quieres tener bendición, necesitas perdonar por tu bien, por tu sanidad. Así es, pastor. Y me llamó mucho la atención lo que usted acaba de decir. Se debe perdonar por mi propia sanidad. Es decir, le hace más bien el perdón a aquella persona que lo otorga que a aquel que lo recibe. Tal vez algún amigo oyente está pensando, a mí muchas personas me han hecho daño, pero yo estoy esperando que me vengan a pedir perdón. Y quiero decirte, querido amigo oyente, que este no es el plan de Dios. Dios no espera que usted se siente en su casa a esperar que aquel que te ha hecho daño vaya donde ti a pedirte perdón. Dios no está esperando eso. Por eso, en Mateo capítulo 18 hay un principio de parte de Dios que dice, si tu hermano peca contra ti, ve, habla con él, perdónale, restáurale, porque Dios bien sabe que recibe mucha paz, mucho reposo aquella persona que decide perdonar. Para desarrollar un poquito más esta idea, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 18, los versos 21 al 35. Vamos a ver en estos pasajes en qué nos beneficia perdonar a los demás. Por favor, pastor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Aquí tengo a Mateo, el capítulo 18, los versos 21 hasta el 35. Dice la santa palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogó diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pague la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con cada uno de vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muchísimas gracias, pastor. Yo no sé si ustedes notaron en estos pasajes que acabamos de leer que una de las claves para aprender a perdonar es captar cuánto se nos ha perdonado en Cristo. Es decir, si Cristo te ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar a aquel que me hace daño? De hecho, la oración del Padre Nuestro, hay una frase que dice, Padre, perdóname, así como yo perdono a aquellos que me han hecho daño. ¿Te das cuenta, amigo oyente? Todo pecado es un pecado en contra de nuestro Señor. Sin embargo,
En Jesús podemos reclamar el perdón total por todos esos pecados, no porque nosotros merezcamos el perdón de Dios, sino solo por la gracia de Dios hacia nosotros. Y una vez, Pastor Denis y amigos oyentes, que podamos comprender esta verdad sagrada, una vez que podamos hacer nuestro este perdón, el perdón de Cristo, una vez que podamos experimentar por nosotros mismos aquella realidad del perdón de Dios, entonces podremos comenzar a soltar toda amargura y a perdonar a los demás. Perdonamos no porque los demás lo merezcan. Y es bueno que entendamos bien esto, Pastor Denis Mercedes. No perdonamos a los demás porque ellos lo merezcan, no. Perdonamos porque es lo que hemos recibido de Dios y lo que necesitamos nosotros mismos. Y tal vez estaremos hablando para una hija que su padre le hizo daño. Tal vez estamos hablando para un padre que su hijo le hizo daño. Tal vez estaremos hablando para algún amigo que alguien de alguna forma en el pasado te hirió y aún esa herida sigue abierta en ti. Te digo algo en el nombre de Jesús. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de cerrar esas heridas del pasado en el nombre de Jesús. Tal vez usted me dirá, pastor, pero ya yo perdoné, pero todavía sigo recordando lo malo que esa persona me hizo. Bueno, el énfasis de la lección de hoy es perdonar y olvidar. Realmente cuando tomamos la decisión de perdonar como personas humanas, aún hagamos el esfuerzo, el sacrificio de olvidar, esto es un poco difícil. Tal vez nunca olvidemos el daño que las personas nos han hecho, pero sí cuando perdonamos de corazón, tenemos la capacidad de aún recordar aquello malo que me hicieron, orar por esas personas que me hicieron daño y no sentir dolor cuando llegue a mi mente esos tristes recuerdos. Esa capacidad solo la da Cristo Jesús. Así es, Pastor Lizardo. El perdón del cielo es recíproco. Con razón debes dejar tu ofrenda y ponerte a cuenta con tu hermano para que nada impida que tus oraciones asciendan hacia el trono celestial. Hermano y hermana, hay que perdonar. Aunque recuerdes el hecho, pero la sanidad está en que ya no te cause dolor. Puedes recordar el pasado, porque está en tu memoria, pero puedes hablar del mismo porque ya no te causa dolor. Eso se llama sanidad, eso se llama perdón genuino para la gloria de Dios. Si estamos hablando para alguien que está esperando olvidar para poder perdonar, en el nombre de Jesús te digo, perdona y recibe sanidad para que eso no te siga causando dolor. Perdona para que puedas avanzar. Y creo que en la parte final del estudio de hoy, si tan solo le dice a Dios, dame esa capacidad de perdonar. Y si llega a mi mente el recuerdo de lo malo que me hicieron, ayúdame a recordar, pero sin rencor y sin dolor. Escríbalo ahí en la caja de comentarios, dígalo, Señor, dame la capacidad de perdonar. Señor, dame la capacidad de perdonar. Y usted verá que puestos en las manos de Jesús, eso será posible en su nombre, porque así Él lo ha prometido. Te invito ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, bendice a cada amigo oyente. Danos esa capacidad de perdonar, independientemente de que Satanás a veces intente hacernos revivir esos momentos duros del pasado. Si eso llegara a pasar, danos la capacidad de recordar, pero sin dolor. Hemos aprendido el día de hoy que perdonamos no porque las personas merezcan nuestro perdón. Perdonamos porque hemos sido perdonados y comprados por la sangre de Cristo Jesús. Llena nuestro corazón de paz. En el nombre de Jesús. Amén.